Quiero ver. No, nada. Integrales, entonces, ya. A propósito, ¿con cuántos cursos están viendo ahora fase 2? ¿Dos? O sea, este y otro. ¿Cuál es el otro? ¿Edu? Inglés. Ah, inglés. Ya, pero. Integrales. Entonces, la cuestión es: ¿qué significa algo así? Esto. Esos son los objetos de integración. Y para eso, entonces, lo que tienes que hacer es desmenuzar. Voy a hacer otra pregunta. Y hay toda una gran parte que se trata como de estudiar las componentes de la integral, que son esto y esto y esto por separado y todo esto junto. ¿Qué significan esos objetos? ¿Qué es de z? ¿Qué es f de z y qué significa ese simbolito? En toda la notación compleja, ¿no? Por ejemplo, también se puede considerar esta cosa de acá, ¿sí? Que es una integración en dz barra. ¿Ya? Se pueden hacer esos estudios. Y hay toda una cosa antes para entender estas componentes por separado y luego ver qué significa la integral. Y estos objetos se llaman formas diferenciales. Esos objetos se llaman formas diferenciales. Y para eso es como un camino un poco largo, pero como para entenderlo en realidad hay que considerar el diferencial. El diferencial. Este es el ejemplo más claro de todos. El diferencial. ¿Qué es el diferencial? ¿Sabes qué es el diferencial? Algo me acuerdo de Machete. Ya. Pero es italiano. Ya está bien. No importa. El diferencial y la derivada son cosas distintas, ya de partida. Son objetos diferentes que están muy relacionados, por supuesto. Va uno con el otro en realidad. ¿En qué consiste? Bueno, tú tomas una función, ya así, y le vamos a pedir que sea diferenciable en el sentido real, ya no holomorfa. Entonces le vamos a pedir que f es de clase C1, pero en el sentido real. ¿Qué significa esto? De nuevo, significa que existe la derivada en x, existe la derivada en y, y ambas son continuas, ¿cierto? Súper. No significa necesariamente que tengo las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que eso es holomorfía. ¿Ya? Entonces, la vamos a ver eso. Entonces existe la derivada en x, existe la derivada en y, son funciones continuas, y a ver, ¿cómo es esto? Ya. Para todo x, y no sé, en u, vamos a tener una igualdad así. F de x, y más un hk es f de x, y no, sí, más r de hk más t de hk. Eso es como la caracterización de la derivada en esto de acá. Sí, es la tercera parte. En este caso, bueno, me estoy saltando las formalidades, pero es como que la función se puede aproximar en un punto por una transformación lineal, que es
R lineal en este caso porque la función es derivada en el sentido real nomás, no compleja. Entonces tengo una aproximación para un punto fijado x, y con un hk que naturalmente este hk lo que hace es como estar cercano del 0, 0. Ya es como que tengo un margen de error para aproximar una función de tal modo que hay una derivada. La formalidad que está detrás es que el límite cuando hk tiende a 0, 0 de r de hk dividido por esta cuestión es 0. No, que este objeto r en realidad se comporta como un error, y eso significa que se comporte como un error. Esta cuestión entonces es una transformación lineal que va de C en C, es una transformación R lineal. Es decir, que separa la suma y saca el escalar real, no el escalar complejo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes una derivación, de nuevo, esto tiene que quedar súper claro, aunque es como un poco enredado. Cuando tienes una derivada, esta cuestión se puede derivar, significa que existen las derivadas parciales, y más aún tenía esta igualdad, que es una aproximación por transformación lineal con este margen de error R, que de hecho, como decía acá el compañero, es lo mismo que lo que estaba ahí la definición por el límite. Esta transformación lineal, esta T, se puede calcular explícitamente, T de A, B. Se puede calcular explícitamente. ¿Sabes cuál es la expresión? No sabes cuál es la expresión. En el caso de la variable real, vamos a ver el caso de la variable real. Cuando tienes una función de R en R, ya mucho más fácil, en una variable R. Cuando tú tienes una función que es derivable en x0, en un puntito fijado, cuando una función derivable en x0, ocurre lo mismo. Tienes f de x más un corrimiento pequeñito, va a ser f de la función más una transformación lineal más un error, ¿ya? Que es la misma ecuación que está ahí. Bien, esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Tiene que ocurrir lo mismo, que en el otro caso una variable es r de h dividido por el módulo de h cuando h tiende a 0, tiene que haber 0. Eso es que se comporta bien el error, ya que es un error controlado. Esto es la función en el punto, pero corría un poquito, la función en el punto. Y esta transformación lineal se puede calcular explícitamente y es exactamente así. Antes de decir cuál es la respuesta, es porque es una transformación lineal real en una variable. Entonces, una transformación lineal en una variable, ¿qué es una transformación lineal en una variable? Tiene que mandar un x en un múltiplo de x, no puede ser de otra manera. Porque es una transformación lineal en una variable, no hay otra posibilidad. Entonces, todas las transformaciones lineales R en R están asociadas a un número, por ejemplo. ¿Cuál es ese numerito? Es lo importante saber. Y ese numerito exactamente es la derivada en el punto. Por hecho. ¿Cachai? Ese es el numerito, esa es la constante que caracteriza esta transformación. Esta transformación se llama el diferencial. Esto se llama la derivada. ¿Ya? Esa es la diferencia. Si tú traspasas todo este conocimiento por acá, ahora el mundo en dos variables, el mundo complejo, una transformación lineal de C en C es R lineal cuando va a ser así, T en dos variables, x, y. Para que sea R lineal tiene que ser así, un número por x más otro número por y. Tiene que ser así, no puede tener otra forma, no hay otra posibilidad, porque sea R lineal tiene que ser así.
Entonces, de nuevo, lo importante es saber cuánto vale S y cuánto vale S, que son las constantes que están involucradas ahí. Se puede calcular explícitamente y es, voy a poner otra letra más, se puede saber explícitamente y son las derivadas parciales. Este constante de acá, la derivada parcial de la función en el punto de diferenciabilidad, bueno, x0 y 0, vamos a ver, por la primera variable y la otra constante, la b, es la otra derivada parcial por la otra variable, que en este caso es b. ¿Sí? Se puede saber explícitamente exactamente cómo es esta transformación lineal, al igual que acá. O sea, exactamente cuál es la transformación lineal. Es la variable multiplicada por un número específico, que es la derivada. Acá es las variables en una combinación lineal con sus constantes, que son precisamente las derivadas parciales. Este objeto se llama diferencial. Esto es el diferencial. Es una transformación lineal que aproxima la función de alguna forma. ¿Ya? Y es distinto a la derivada, que la derivada es un número nomás, ¿no es cierto? Es una constante. Otra cosa, por ejemplo, es lo que se llama la función derivada, que ya no es un número, sino que es una función asociada. Entonces, ¿qué es el diferencial? ¿Profe? Dime. ¿No saber ahí en el video? ¿Qué cosa? En el video no saber. Uy, verdad. Gracias. Ya, entonces, ¿qué es el diferencial? Vamos a ver qué es el diferencial exactamente. El diferencial, entonces, de f es un objeto que se anota así, de f. ¿Y qué es el de f? ¿Qué es el de f? El de f es una función que asocia. A ver, ¿cómo? Hay algo que no expliqué muy bien. Hay algo que no expliqué muy bien. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que esta transformación lineal t que estaba aquí viene desde un punto. Cuando tú estabas mirando, a ver, la función es diferenciable en x0 y 0, había puesto. Ya es derivable en x0 y 0. Tú tomas una función que se puede derivar en el sentido real en un punto que está fijado. Entonces ocurre todo lo que acabo de borrar. Que hay una ecuación, que hay un error, que hay una transformación lineal, la transformación lineal se comporta así, etcétera, etcétera. Pero todo esto depende de una función y de un punto fijado, y que sea derivable en el sentido real. Entonces, se puede demostrar que esta transformación lineal es única. ¿Ya? Que es por eso es el diferencial. Es uno solo. Se puede demostrar que es única. Y entonces tú tienes una función bien definida, que es una función que, dada una f diferenciable en x0 y 0, tiene un puntito. A este puntito tú le asocias esta transformación t. ¿Ya? Para cada punto, si esto está fijado, prefijado desde antes, para cada punto tengo una función, una transformación lineal t. ¿Ya? ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces, si cambio el punto donde la función es derivable, tengo otra transformación lineal que aproxima de otra forma. ¿Sí? Y es única. Entonces, esto es una función bien definida. Entonces, fíjate que lo que está pasando es que es una función que toma un punto en U, ¿sí? Que es el dominio de la función,
y lo asocia a una transformación lineal. Entonces esto lo anotábamos así. ¿Ya? Que es el espacio de transformaciones lineales de R2 en C. ¿Ya? Entonces, esa es la asociación que está acá. Tú asocias un punto a una transformación lineal. Eso se nota así, eso es el diferencial de f. ¿Ya? Es una función que asocia un punto a una transformación lineal. ¿Ok? Esta transformación lineal, que es un objeto que vive acá, que va de R2 en C, también se le llama diferencial, de hecho. Pero también se le llama diferencial a esta cuestión que es como lo que está superior a esta transformación lineal. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Hay hartas cosas aquí, miren. Tú tienes de nuevo una función que es derivable en un punto. Desde ese punto y de esa función aparecen hartas componentes. Aparece una ecuación, aparece esta R, aparece esta T. Aparece la ecuación, aparece este límite y aparece la caracterización de la transformación lineal. Todo eso viene como garantizado por esta diferenciabilidad. Entonces tú puedes hacer el vínculo, conectar el punto con la transformación. Eso es esta función. Y eso se llama el diferencial. Es una función que no tiene ninguna gracia más que la ecuación que aparece ahí abajo, que ya borré. Y que esto. ¿Ya? Siempre que tú puedas derivar, aparece el diferencial, que es esa asociación. Esta cuestión, no sé, por ejemplo, esto no es una transformación lineal, nada que ver, ¿cierto? No, porque esto ni siquiera es un... no, nada que ver, no se puede hacer suma así como a priori, porque es un abierto, no sé, que no sabe bien qué es. El diferencial es un vínculo entre puntos y transformaciones lineales. Y estas cosas se llaman formas diferenciales. Una forma diferencial es cualquier función que se abrevian así con la letra omega, que va de un abierto a las transformaciones lineales de R2 en C. Eso es lo que se llama una forma diferencial. ¿Ya? Más precisamente, de hecho, se llaman formas complejas. Pero bueno, eso es como el apodo, el nombre así como más técnico. ¿Ok? El diferencial es como el ejemplo más claro de una forma diferencial. De hecho, de ahí viene el nombre, sí, viene del diferencial. ¿Y por qué se habla de esto? Porque cuando tú tienes el diferencial, ya esto aparte, tienes el diferencial, tú puedes integrarlo. La integral de df. Por eso todo apunta como a entender bien estos objetos para luego entender bien qué son las integrales. Como le decía aquí a la compañera, lo que queremos es estudiar qué significa esto. ¿Qué significa precisamente f de z? ¿Qué significa precisamente dz? ¿Sí? Eso todo está bien especificado en este tema que se llaman formas diferenciales. Profe, pero este es como otro método, porque la integración se puede ver por teoría de la medida, por un lado. También. Y este es otro método como para... Es una buena pregunta. Sí, es otro método, sí. Sí, tienes toda la razón. Claro. Que al final son compatibles, pues de hecho esta cuestión es una integral de Lebesgue. Sí, lo es. Ya. Entonces, vuelvo a lo anterior. Tú tienes el diferencial df. El df es una función que lo vamos a evaluar en un punto. ¿Ya? Lo vamos a evaluar en un punto. En un x0 y 0. ¿Ok? Entonces tomé este df, lo evalué en el x0 y 0 y lo que obtengo ahora acá es una transformación lineal de R2 en C. ¿Sí? Esto es una función de R2 en C, que es R lineal. ¿Sí? ¿Todo bien?
Entonces, de nuevo, esta cuestión ahora se puede volver a evaluar, ¿no? Lo puedo volver a evaluar en, no sé, en U,B, ¿sí? Y eso va a ser un objeto, no sé, que viva en C, ¿sí? ¿Está bien? Listo. ¿Cómo se define exactamente esto? De nuevo, lo voy a volver a escribir. ¿Cómo se define exactamente esto? Con lo que había borrado acá hace un ratito. Esto es la derivada parcial en la función en la variable x evaluada en el punto por la primera variable más la derivada parcial en la otra variable en el punto por la otra variable que está aquí. Esa es la definición exacta de ese objeto. ¿Ya? ¿Está bien? De nuevo aparece en esta constante, aparece esta constante. Y hay un tecnicismo. Aquí aparece una cosa muy mágica que se hace aparecer una cosa que se llama dx y una cosa que se llama dy, que son como mágicamente lo que va acá en R, ¿no? F de x, f de y, dx de y. ¿Qué son exactamente estos objetos? Son lo siguiente, es que tú tomas de R2 a R, tomas un par ordenado A, B. El de X es la proyección en la primera coordenada y el de Y es la proyección en la segunda coordenada. Esas cosas, como por tecnicismo muy apropiado, se abrevian así, de X, de Y. Es una cosa así como un juego muy... No sé, lo encuentro un poco chanta la verdad, porque es como, ¿por qué se anotan así exactamente? Bueno, es casualidad en realidad, como que se hace coincidir con lo que uno sabe del análisis real. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que acá tenía el U, que si yo hago calzar con esta notación, esto va a ser de X en U, B. ¿Cierto? Porque es la primera coordenada. Y este de aquí va a ser de Y en U, B. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces. Sería más fácil de ver si cambia el A y el B por U y B. O sea, en vez de A. Aquí. Sí. Ya. Listo. Toda la razón. Exacto. No hay más espacio para allá, así que tengo que poner aquí. Entonces, fíjate, tení df, voy a volver a escribir todo lo que está ahí, df, en el punto fijado desde el comienzo, evaluado en las variables v, va a ser, lo escribo tal cual lo que está ahí, la derivada de la función en la variable x, evaluada en el punto, por esta función de x en U, b, más todo lo que viene después, la derivada de la función en la otra variable evaluada en el punto por la otra coordenada en U, b. ¿Cierto? Súper. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se hacen los truquillos de los matemáticos, que es como empezar a alivianar la notación, que a veces incluso confunde más. ¿Qué significa esto? Que bueno, entonces si tenéis todo eso clarito, lo que hacemos ahora es desaparecer el U y el B. Entonces, esto se abrevia, esto es una abreviación como notación, de decir que bueno, esto va a ser igual a sacarlo V. Entonces va a ser esto mismo que queda así, y acá simplemente ponéis dx. Y acá simplemente ponéis de y. Ya, eso es una abreviación. Y después, más aún, se saca este x0 y 0 y se abrevia así. Como la derivada parcial de x por dx
más la derivada parcial de y por de y. ¿Ya? Estos son como abreviaciones para entender esto de acá arriba. ¿Ya? Teniendo claro esto de acá, entonces tú sacas una variable, después sacas la otra y te quedas con eso. En los diferenciales de las funciones siempre son así. Es la derivada parcial de la función por este objeto de x y la derivada parcial en la otra variable por el de y. ¿Ok? Y entonces, de ahí para tú calcular una integral, lo que tú integras son estos objetos, que son formas diferenciales, y tú integras de x en de y. Es esto. Esto es lo que uno está acostumbrado a integrar, ¿no? Algo así como f de x de y. Calculame eso. ¿Sí? ¿Qué significa precisamente de x de y? Ahí está. Eso es. ¿Ya? Y después de que tú entiendes todo esto clarito, que espero que más o menos le haya quedado la idea, por lo menos la idea moral, después aparecen otras cosas que son el de z, que ya eso es meterse en el mundo plenamente complejo, que aparte que es el de z y el de z conjugado, que eso da ahí, por ejemplo. ¿Qué significan estas cosas? El truquillo es que el z lo escribo así como x más y entonces el dz se define así como dx más y de y, con el dx y el de y definido. Y el dz barra es lo mismo, pero con un menos. Se hace ese truquillo ahí como para hacerlo coincidir con todo, y entonces tú tenés el dz y el dz barra definidos así. El diferencial se puede reescribir, porque acá está en términos de dx y de y, se puede reescribir en términos de dz y dz barra. ¿Ya? Se puede reescribir en términos de dz y dz barra. El diferencial reescrito en estos dos términos también es algo por dx, pero ahora un dz, más otra cosa por dz barra. También se puede hacer así, con este mismo abuso de notación, entendiendo que está algo acá súper grande, súper, sí, como mucho más enredado, pero es esto. Algo por dx más algo por dy. Algo por dz después queda y algo por dz barra. ¿Y qué son esos algos exactamente? Se pueden calcular, se puede hacer la cuenta, y son las derivadas holomorfas y la derivada antiholomorfa. Vuelven a aparecer. ¿Ya? Entonces el diferencial se puede calcular en las variables reales o en las variables complejas. ¿Sí? Y una vez que tú entendí bien eso, ahora se pueden calcular integrales. Esa es como toda la formalidad del dz y el dz barra, en realidad. Entonces, por ejemplo, la única. ¿Y cómo se integra, profe? Sí, calmado, que eso es un poco más complicado. Pero, por ejemplo, si tenía una función así, f de z igual a, no sé, 3z cuadrado, ¿cuál es el diferencial? Me gustaría que supieran hacerlo. ¿Cómo se hace eso? O sea, para ver si que entendieron algo de lo que dije, ¿no? Tendría que sacar cada uno. ¿Cómo? Tendría que sacar la derivada holomorfa y la antiholomorfa. Ya, sí. Y luego derivar O sea, ponemos. z y la derivada de z conjugada. Sí, pues eso, exactamente. Ya, ¿cuál es la derivada holomorfa y cuál es la derivada antiholomorfa de eso? Dígame. Es como directo. Entonces, para calcular este objeto necesitas saber o estas dos o estas dos. Depende en qué mundo quería escribirlo, si es que es con dx y dy o con dz y dz barra. Ya. Muchas veces es más fácil hacerlo así o muchas otras veces es más fácil hacerlo así, depende de qué es lo que te conviene a ti. En este caso, como de la forma en que está escrita la función, es más fácil en este registro. ¿Sí? Entonces,
vale esta? 6 6. ¿Y esta? 0. Entonces el diferencial se abrevia así. 6z. Exactamente. 6z por dz más 0 por la, no se anota. Eso. Eso. Ese es su diferencial. Y ahora si yo te coloco, por ejemplo, qué inapropiado. Intégrame esta cuestión. Significa integrar 6 veces z de z. Tú sabes, como a priori, así como uno tiene que tener la intuición de que integrar algo que derivé es como devolverse al principio, ¿cierto? Integrarlo ya derivado es como no haber hecho nada. Entonces esto como que a priori, de alguna forma, debería ser la función original. ¿Sí? Esto les recuerdo que como esto tiene un nombre, ¿cómo se llama? Antiderivar, ¿sí? O primitiva. ¿Sí? Que es como, no es precisamente integrar, pero es como la noción que está como antes. Porque integrar te da un número. Sí, la antiderivada es una función, exactamente. Muy bien. Entonces, así como a priori la antiderivada de esta cosa debería ser esa. ¿Ya? Más una constante completa. Más una constante, precisamente. Y ahora vamos a ver la formalidad de ese asunto. La formalidad de ese asunto, de todas las que se llaman primitivas o antiderivadas, es estudiar que hay tipos de formas diferenciales. Hay tipos de formas diferenciales. Ya esto lo voy a mencionar así como bien rapidito para que te quedes con la sensación de haber podido saber calcular integral. Hay tipos de formas diferenciales. ¿Cuáles son? Hay dos. Entonces, de nuevo, tú tienes una omega que es una forma diferencial, que es un objeto que va de un abierto en esto de aquí. ¿Sí? Eso es una forma diferencial compleja. Hay dos tipos, unas que se llaman cerradas y unas que se llaman exactas. Y hay otras que ni siquiera son ninguna las dos en realidad, pero esos son como los dos tipos importantes. ¿Qué es una forma exacta? Por ejemplo? Decimos que omega es exacta en, no sé, en un, por ejemplo, en su dominio, en un. ¿Sí? ¿Qué significa que sea exacta? Significa que tiene una primitiva. Si existe una función definida en ese mismo abierto de U en C de clase C1, por lo menos tiene que ser C1 en el sentido real, tal que tiene que satisfacer que sea su primitiva. ¿Qué significa que sea su primitiva? Significa que esta forma diferencial es la derivada de la función. ¿Ok? ¿Sí? Eso es que sea la primitiva, o sea que al derivarla obtengo con la que partí. ¿Ya? Entonces, este objeto se llaman primitivas o antiderivadas. Eso es una forma exacta, ¿ya? Y una forma cerrada. Una forma cerrada, no. Una forma cerrada es una forma que es como exacta localmente. Borremos ahí. Es una forma que es exacta localmente. Omega es cerrada en un. ¿Sí? Para todo punto en el abierto existe una vecindad, de modo que ahí es exacta. ¿Ya? ¿Se entiende? Es como que cada puntito tiene una vecindad asociada donde hay exactitud. Es decir, no sé cómo es dibujito. Tienes el abierto. Una forma exacta significa que hay una primitiva para cualquier punto de acá, da lo mismo.
Pero una forma cerrada es que tú tienes acá, toma un puntito, toma un abierto y acá en este rango de aquí hay una primitiva. Si tú tomas otro punto acá, en ese rango de acá hay otra primitiva. Tomas un punto acá, en ese abiertito hay otra primitiva. Y hay como primitivas locales. Esas son las formas cerradas. ¿Ya? Y la forma exacta, por supuesto, es como global, ¿no? Es como que una primitiva que engloba todo. ¿Ya? Por supuesto que esta es más fuerte que la otra. ¿Sí? Esta es como mucho más potente, que hay una primitiva que funciona para todos lados. Por ejemplo, el mismo ejemplo de recién. Si tú tomas la una forma, esta que recién pusimos, 6z de z, esa es una forma diferencial compleja que es exacta. Es exacta en todo C, de hecho. En todo lugar. Hay una primitiva y se puede calcular muy fácil que funciona en todos lados, no tiene por qué ser local. Que es la que acabamos de ver, que era ¿cuál? 3z cuadrado. Se cumple eso, precisamente. Que si tú calculas el diferencial te va a dar esa de ahí. ¿Cierto? Ya, entonces la noción de exactitud es que se puede antiderivar en todas partes. Por ejemplo, hay otro ejemplo que es muy, muy importante, que es esta. La 1 partido por z, de z. Esta forma diferencial, tú te preguntas, bueno, ¿qué función tengo que derivar para obtener esto? ¿Cierto? Esa es como la noción de la primitiva. ¿Y qué función tengo que derivar para obtener eso? Cualquier ramo de logaritmo. ¿Sí? Entonces, esta cuestión es el diferencial de alguna función f. Puedo poner cualquier ramo de logaritmo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que este objeto está definido, bien definido en cualquier z no nulo, pero este objeto no. ¿Sí? Porque como les dije, tiene un dominio que le sacáis un pedazo de recta, ¿cierto? Esto significa que esta forma no es exacta, porque no hay una primitiva que sirva en todas partes. Eso es que sea cerrada. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces este es un ejemplo de una forma que es cerrada pero no es exacta. ¿Ya? En este caso las primitivas son locales. Y hay un montón de primitivas que son todos los log alfa. Y ocurre, dadas las casualidades de la vida, ocurre lo mismo que en el análisis real. Esto es un teorema. Si omega es tal que... ¿Cómo le digo? No. Si omega posee dos primitivas, F1 y F2, entonces estas cosas difieren por una constante. ¿Ya? Que es lo mismo que ocurre en el análisis real, porque todas las primitivas son la misma más C. ¿Está bien? Lo mismo, pasa lo mismo. Siempre y cuando no es conexo. Esto sí es importante, un detalle, que el dominio tiene que ser conexo. ¿Profe, conexo es conexo por camino o conexo por abierto? Conexo por abierto. Está claro hasta el momento lo que estoy diciendo, porque de ahí a calcular integrales un poco hay que hablar un poco más de otras cosas. Para después ya ponerse a calcular integrales de caminos, que es algo que necesito que sepan hacer de todas maneras, necesitas primero saber qué es un camino. ¿Sabes lo que es un camino? Es que hicimos el trabajo de funciones, aplicaciones conformes. Entonces teníamos que hacer caminos para poder
demostrar que las holomorfas son conformes, Y la entre comillas, o sea, bajo ciertas condiciones. Sí, sí. Ya, perfecto. Ok, miren. De nuevo, la idea es calcular cosas así, f de z. O incluso más g por un dz barra también. Sobre un camino. Esto más o menos ya les queda un poco más claro qué significa. ¿Sí? Esto son formas diferenciales. Esto por lo menos ya está más o menos cubierto. Ahora, ¿qué significa esto? Y luego, ¿qué significa calcular la integral derechamente? Los caminos es súper fácil. Los caminos son funciones que van de un abierto a, no sé, perdón, de un intervalo real, a un abierto complejo, y que son continuos. Esos son caminos, son funciones, que van de R en C, que toman un intervalo y lo mandan a números complejos. Entonces, la imagen de un camino también se llama camino porque son cosas así, ¿cierto? Si este, por ejemplo, es el gamma de A y este es el gamma de B. ¿Sí? Eso es un camino. Ya, esa es la imagen del camino, el camino. La imagen del camino también se llama camino, porque es como visiblemente una línea. Y eso, entonces lo que uno hace es calcular integrales de formas diferenciales sobre caminos. También se llaman integrales de línea, ¿cierto? Sí, pero yo creo que tiene que ser diferenciable, o sea, diferenciable. El camino así. Se le pide que sea de clase C1, de hecho. Porque la idea es que integre el camino, o sea, integre la longitud del... Exacto, precisamente. Para calcular integrales de camino se le pide al camino que sea de clase C1 y se le pide a la forma, es decir, a esta f y a esta g que sean continuas. ¿Ya? Tienen que ser continuas y esta cuestión se tiene que poder derivar. Esas son las condiciones. Para poder calcular la integral. ¿Cómo se calcula la integral? Ahora sí, ya así como rápidamente, que igual la historia es un poco larga, pero rápidamente se calcula con un gran truco. ¿Pasarlo a real? Sí. ¿Cómo calcular integrales complejas? Se calcula con un trucazo que es, en vez de hacerlo la integral así en C, en 2 dimensiones, se baja a 1 dimensión. Y se calcula la integral como si fuese en R. ¿Ya? Ese es el gran truco. Entonces, después que ya tienes la integral en R, tú puedes usar todo lo que ya sabes de la integral en R. ¿Sí? El teorema fundamental del cálculo, que no sé, que la integral de un punto es 0, y cosas así, ¿no? Entonces, el gran truco, el gran tema, la gran especificación es cómo bajar una integral de 2 dimensiones en 1 dimensión. Y ahí aparece un objeto que es útil, que se llama el pullback. El pullback de unas formas. Este es como el objeto que hace esa gracia, ya que baja una forma diferencial en una que sea una forma diferencial en una dimensión. Se define así, ya este objeto es un poco enredado a definirlo, pero tú tienes una forma. Ya, que es lo mismo. Tienes un abierto y una función que va de toma un punto y lo manda a la transformación lineal. Y tienes un camino que va de A, B y lo manda al mismo U. Vamos a hacer caso del mismo U abierto. Le pedimos que esta cuestión sea continua. Y le pedimos que esta cuestión sea de clase C1. Ya, que es lo que estaba diciendo. Este tiene que ser continuo y este tiene que ser C1. ¿Cómo se define el pullback? El pullback se define así. Es un objeto que se anota así. Gamma con un asterisco W. En una variable, porque ahora ya obtienes algo en una dimensión solamente, depende de un puro parámetro, y se define una cosa un poco enredada. Pero no es solo componer, o sea, componer omega con... Sí, es básicamente componer, pero tienes que tener un poquito de cuidado porque, mira, la forma
omega, como le había dicho, se puede escribir así, como un a de x más b de y, o como en su forma en dz. Tiene esas dos escrituras posibles. Y esta cuestión de acá, el camino, es una función que toma en una variable y lo hace llegar a algo en dos variables, ¿cierto? Entonces, el camino tiene su descomposición también en un alfa más y beta. ¿Sí? Tiene su parte real y su parte imaginaria, ¿cierto? Pero dependen de una pura variable, dependen de una pura variable t. ¿Ya? Entonces, con todas estas cosas en mente, el pullback es la composición, en realidad. Es como componer estos dos objetos, a priori. ¿Cómo se define formalmente? Se define así. Toma esta A, la compones con el camino y la multiplicas por la derivada de la primera componente. Y lo mismo con la otra variable. Tomas la B, que es la otra componente del camino, o sea, perdón, de la forma, lo evalúas en el camino y lo multiplicas por la derivada de la otra parte. ¿Ya? Eso es ese objeto en realidad aparece por regla de la cadena. Es una cosa así como derivar la composición. En realidad no es mucho más que eso. Y esto es una forma diferencial en una dimensión. Es decir, que tiene que aparecer un dt. Exacto. Aparece un dt. O un dx o un dy, lo que queráis poner, pero es una. ¿Ya? Y este objeto, esto se llama pullback, tomas una forma y la bajas a otra forma que es en una dimensión. Ahora ya no es un dx dy, sino que es una sola cosa. Y con esto ya tú puedes integrar. Entonces, ¿cómo se define la integral? Al final, la integral del camino de la forma se define así, como la integral real de a a b, definición del pullback. Esa es la definición. Que a fin de cuentas sería como el omega compuesto con gamma por la derivada de gamma, por decir. Sí, básicamente. ¿Ya? Eso es, así se calcula la integral. Y yo se los puse así como si lo ven en el apunte, en el último Beamer que le subí al aula. Está escrito todo esto, yo creo que un poco más ordenado. También se puede, este objeto, el pullback, acá está escrito con esta descomposición en dx dy. Pero también puedo hacer la misma fórmula con la descomposición de ct y z bar. Entonces la fórmula también se puede calcular en términos de c y d, que es igual de útil y que también puede incluso sea más útil aún. Y la fórmula es un poquito distinta. Se la puede anotar para que se vayan con la sensación de que ahora sí puedo calcular integrales. El pullback se puede calcular así también. En términos de c y d, es c evaluado en el camino por la derivada del camino más d evaluado en el camino por la derivada conjugada del camino. dt. Esa es la forma en términos de c y d. Entonces, con esto y esta fórmula que está acá, ahora tú puedes calcular cosas concretas, por ejemplo, si tomas un camino, hay un camino que no sé, puede ser muy simple, que es este camino de aquí, que es la circunferencia unitaria. ¿No? La circunferencia unitaria, este camino que hace así. ¿Sí? Ese es un camino que está ahí. Por supuesto que es de clase C1, esta cuestión se puede derivar por a veces. Te puedo decir, bueno, calcúleme la integral de, no sé, 3z de z sobre ese camino. ¿Sí? Podría preguntarte eso. ¿Cómo se hace? Con esto. Tenéis que... Ahora ya están como en condiciones de poder calcular esta cosa. ¿Cómo se hace? Va a ser la integral
de 0 a 2pi de c evaluada en el camino por la derivada del camino más d la evaluada en el camino, la conjugación del camino. En este caso de 0. O sea, En este caso de 0, justamente, porque no hay un dz barra, entonces toda esa cuestión desaparece. C es 3z. ¿Ya? Entonces va a ser 3 veces, ahora en el camino es 3 veces e a la i por t por la derivada del camino. Tenéis que derivar esto. ¿Cómo se deriva eso? va a salir por fuera. Va a salir por fuera nomás, pues i e a la i t de t. ¿Sí? Bueno, ahí lo hacen ustedes, etcétera. Le va a dar 0. Le va a dar 0 después de. Le recomiendo hacerlo para que empiecen a calcular integrales, ya, para que suelten la mano cómo se calcula integrales y le va a dar 0, estoy segurísimo. Y así, pues, incluso podéis tomar esta misma cuestión, pero decirte ya, ahora calcúlamelo en este camino, desde aquí hasta acá. O en una línea, ¿sí? Por ejemplo, en esto. Son buenos ejercicios. O tomar algo mucho más complicado, por ejemplo, poner una cosa así, como ahora ya no 3z, poner una cosa así, menos, no sé, dz barra, una cosa así. Ya. Calculemos eso. Eso pues, cabrón. Profe, ahí nos falta una I. O... ¿Dónde? Ahí, en la B, a la B. Una I. ¿Una I compleja? Sí. No sé por qué, o sea, me tinca. Creo que no. Te digo el tiro. Te digo el tiro, cabrito. No, está bien. Eso sí. Eso es. Uy, ya estamos pasando. No me dicen nada. Bueno.